Bien, pues seguimos con nuestro seminario de teología sistemática y hasta ahora en este seminario hemos examinado a lo largo de varios años ya. Estamos en el capítulo 30 del libro de teología sistemática de Wayne Grudem y hemos visto la persona y la obra del Padre con bastante profundidad y también la persona y la obra del Hijo. Y en cuanto al Espíritu Santo estuvimos viendo las cuestiones de su deidad, estudiando la personalidad distintiva de la persona del Espíritu Santo. Es decir, eso, que vimos que el Espíritu Santo es una persona, que no es una energía, que no es una fuerza espiritual, que no es una simple manifestación del poder de Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona. Vimos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona del Dios Trino, de la Trinidad. Y en esta tarde vamos a estar estudiando con más profundidad cuál es la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo primero que quiero decir, advertir, que alrededor del Espíritu Santo a veces tenemos mucha falta de información y se han levantado pues bastantes doctrinas distintas. Hay mucho misticismo que lo envuelve. Seguramente habrá mucha curiosidad, muchas preguntas. Este tema va para largo. Entonces, sí, tal vez podéis estar preguntarnos, bueno, hoy van a hablar de los dones, van a hablar del bautismo del Espíritu, de un montón de cosas que se hablan, pero el propósito de esta clase no es tanto hablar de estas cosas. Más adelante, Grudem se dedica a tocar estos temas en profundidad y lo veremos. Hoy vamos a estar hablando de la obra, de lo que hace el Espíritu Santo. Y antes lo decía nuestro pastor, es providencial que el Espíritu Santo también haya provisto de que tanto en el miércoles como en los domingos se esté tratando el mismo tema. Como decía, es providencial, nada es casualidad. El Señor está claro que quiere hablar a su iglesia en Cádiz acerca de este tema y yo animo a los hermanos, a la iglesia, a poner nuestros atentos oídos a lo que se va a decir, porque el Señor normalmente es suficiente con que hable una vez, pero cuando el Señor está repitiendo tantas veces algo, es por algo, alguna razón tiene. Así que está claro que quiere que entendamos esto bien, que quiere que en la iglesia haya un mover y haya unas convicciones y sí, que el Espíritu Santo sea conocido de una forma más profunda por esta congregación. Así que bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Yo lanzo esta pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién puede contestar? Así, ideas. Vamos a intentar hacer la clase participativa. ¿Qué diríais si os digo, qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencer de pecado. Gracias, hermano. ¿Qué más? Regenera. Amén. Nos guía a la verdad. Amén. ¿Qué más? Clama por nosotros. Ahora, si tuviéramos que definir la obra del Espíritu Santo en una frase, podríamos decirlo de esta manera. Ahí está. La tarea del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo que hace, tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Ahí tenéis un hueco para rellenar y sería esto, la presencia activa de Dios. Por eso muchas veces se confunde al Espíritu Santo como eso, la fuente de Dios, la energía que emana de Dios. No, es una persona, pero sí es cierto que tiene como principal tarea o como tarea fundamental el de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo es ahora la manifestación primaria de la presencia de Dios entre nosotros. Claro, en el momento en el que estaba Jesús estaba encarnado, manifestando la gloria de Dios, la presencia de Dios al mundo. Cuando Jesús asciende, envía al Espíritu Santo en Pentecostés y allí empieza la nueva era, la era de la iglesia, en la que la presencia de Dios entre nosotros la manifiesta primariamente el Espíritu Santo. Desde Génesis, el Espíritu Santo se dedicó a completar y sostener lo que el Padre planea y el Hijo comienza. Vemos ese patrón. El Padre piensa algo, el Hijo ejecuta la orden o comienza algo
y el Espíritu Santo sostiene algo. Lo vemos en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se estaba ahí moviendo. Esta palabra en hebreo implica no solamente movimiento, sino el hecho de sostener lo que estaba siendo creado. Estaba allí, en medio, estaba actuando para que la obra de Dios permaneciera. Ahora, es curioso cómo eso también ocurre, algo semejante en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derrama y se da inicio a una nueva era, a una nueva creación de Dios, una regénesis que inicia la iglesia, ¿no? En Pentecostés, el Espíritu Santo viene a la iglesia con gran poder. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La creación, el Espíritu Santo está moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahora vemos en la nueva creación, el Padre planea la obra de la cruz, el Hijo ejecuta la obra de la cruz y el Espíritu Santo se encarga de sostener y dar continuidad a lo que el Padre planeó y el Hijo estuvo empezando. Así que por eso Pablo también le habla al Espíritu Santo, lo define como las primicias, porque de alguna forma la plena presencia de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra se hace manifiesta en esta era a través de la obra del Espíritu. La presencia de Dios se hace especialmente notoria en la era de la Iglesia a través de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es las primicias, porque a través de la obra del Espíritu Santo nos acercamos a lo que será perfectamente ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora, hemos visto un poco de forma general qué hace, pero la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo de forma específica? Bueno, hablaremos de varios puntos, pero en primer lugar decimos que el Espíritu Santo habilita, y eso también lo podéis rellenar en los apuntes. Está el espacio para que lo rellenáis. El Espíritu Santo habilita. Dentro de que el Espíritu Santo habilita, vemos que el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo es el que da vida a todas las cosas. Hay una hermana, creo que es Pepi, que tiene el Salmo 104:30, ¿sí? ¿Puede tener el micrófono, Ricky? ¿Sí? ¿Para que lea o...? ¿Sí? Para que lea la hermana Pepi, aquí. La segunda fila. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Amén. Envías tu espíritu, son creados. El Espíritu Santo es el que da vida a todas las cosas. El Padre sopló aliento de vida y el ser humano vino a ser un ser viviente. Sí, el Espíritu Santo da vida. Curioso como también en la regeneración, antes lo decía una hermana, no recuerdo quién había sido, hablaba de que el Espíritu Santo regenera. Claro, porque el Espíritu Santo es el que da vida, vivifica. Y en la regénesis, en el nuevo nacimiento, en la nueva creación de Dios, lo vemos también. Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo fue el que concibió al Hijo de Dios en el vientre de María. Da vida. Y el Espíritu Santo es el que nos dará vida a los creyentes en la resurrección de los muertos, el que va a darnos vida en la resurrección para hacernos para poder entrar, ¿no? Estar en los nuevos cielos y la tierra nueva. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo habilita dándonos vida. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si hemos recibido al Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa vida en la resurrección. En segundo lugar, el Espíritu Santo habilita en el sentido de que nos da poder para servir. Poder rellenar esa palabra también, nos da poder para servir. Me gusta cómo lo plantea Gruden porque mucha gente quiere tener poder del Espíritu Santo, pero realmente el poder del Espíritu Santo está en esa dirección, servir, darte a los demás, edificar a la iglesia por medio de nuestros dones, que luego veremos. Vemos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habilitó a personas de una forma especial, como que iba y venía. No sé si alguien
¿Puede dar algún ejemplo de eso? Si recuerda, en el Antiguo Testamento, algún ejemplo de algún momento puntual en el que el Espíritu Santo se moviera de manera específica y habilitara. Sansón es muy famoso, ¿no? Sansón en varias ocasiones, además, cuando descuartiza al león, ¿no? Que con sus manos, pues el Espíritu Santo le da. Luego también está con los filisteos en la casa y el Espíritu Santo le da fuerza. ¿Qué más? Otro momento. Moisés ha dicho. ¿Cuándo? Moisés, ¿cuándo, por ejemplo? Cuando hace alguna obra, sí, así milagrosa. ¿Algo más específico del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Saúl, buena. ¿Quién lo ha dicho? Tú. Cuando está profetizando, ¿no? Exacto. Y es curioso ese texto, ¿no? Porque Saúl no está en ese momento muy fino, pero el Señor lo usa, ¿no? Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. En Jueces hay muchos, ¿no? Otoniel, Gedeón, David, ungido como rey. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús como el Mesías esperado y como el Espíritu Santo también habilita a Jesús, lo respalda. ¿Qué hermano o hermana tiene Mateo 3:16? Si puede esperar a que Ricardo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. El Espíritu de Dios, ¿no? Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, recibe la unción del Espíritu. El Espíritu lo respalda. La obra de Jesús en la tierra estuvo respaldada por la persona del Espíritu Santo en todo momento, y el Espíritu Santo se complacía en morar y habitar en Jesús, donde había plena santidad. Había una llenura absoluta del Espíritu Santo en todo su ministerio. Ahora, Jesús muere en la cruz, resucita, asciende, el Espíritu Santo es derramado, y ahora en la iglesia el Espíritu Santo sigue habilitando a los discípulos. Cuando alguien cree, cuando alguien recibe la regeneración, recibe al Espíritu Santo, es sellado con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo mora en los creyentes y ahora el Espíritu también habilita a los discípulos de Jesús. Entonces, podemos hablar de algunos ejemplos en los que el Espíritu Santo nos habilita. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, por ejemplo, en nuestra vida personal. ¿Alguien puede decir algún ejemplo? ¿Cómo habilita el Espíritu Santo en la era de la Iglesia? ¿Qué hace? Atreveros. A Saulo. Perfecto. A Saulo lo habilitó. ¿Qué hace en el libro de Hechos que estamos estudiando ahora? ¿Qué hace constantemente el Espíritu Santo a través de los apóstoles? ¿Qué cosas hace? Milagros. Muy bien, hermana. ¿Qué más? Milagros. Amén. El Espíritu Santo da valor. El Espíritu Santo sana, resucita muertos. Puede en la predicación, conversiones masivas. En la actualidad, debemos entender que lo que leemos en el libro de Hechos debemos clamar para que sigan pasando cosas, el Espíritu Santo se mueva de esa manera. Yo creo que siguen vigentes esas cosas, creo que hay poder en el Espíritu Santo, que tenemos que confiar en la obra del Espíritu y esperar que ocurran cosas hermosas. Sigue haciendo obras en la iglesia. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, vamos a parar. Es unir con flechas los versículos que se relacionan con las acciones del Espíritu Santo. Podéis buscar los versículos y ver en qué relación nos da dones para la edificación de la iglesia, nos habilita para la oración, respalda la predicación del Evangelio y nos da discernimiento espiritual. Y también nos capacita para comprender la verdad de Dios, ¿no? Vamos a unirlo, dejo 2-3 minutos y lo corregimos juntos. Bien. Vamos a ello. Vale, nos da dones para la edificación de la iglesia. Eso lo tenemos en 1 Corintios 12, 4 al 7. Vemos como Pablo habla de eso, ¿no? Habla de bastantes dones y explica que los dones son dados para la edificación de la iglesia. Nos habilita para la oración. En Romanos 8 vemos como
Dice que el Espíritu intercede por nosotros para que pidamos. Luego nos respalda la predicación del Evangelio ante la oposición. Está en Hechos 13, del 9 al 11. Vemos como hay oposición y el Espíritu Santo actúa y respalda, ¿no?, la predicación. Nos da discernimiento espiritual, don de discernimiento de espíritus, ¿no? Nos capacita para comprender la verdad de Dios. En 1 Corintios 2:10 habla de que el Espíritu nos da a entender, nos ilumina, nos enseña. Así que es eso. Podéis completarlo, corregirlo. Dejo unos segundos. ¿Qué pasa? Está bien, ¿no? Ah, sí. Ay, madre mía. Eso ha sido error mío. Pero es para pillaros, para que penséis, no puede ser tan fácil. ¿Has visto, no? ¿Has visto, no? Oh. Si es que eso es porque el pastor me hace hacer cosas que yo no estoy acostumbrado a hacerlas. Entonces lo hago mal. Es culpa del pastor. Bueno. Espero que hay 2 ejercicios, espero que el segundo esté bien, porque ya... Bueno, bien, ¿no? Estaba entonces todo en horizontal. Bien, perfecto. Madre mía. Muy bien. Bueno, la segunda cosa es que el Espíritu Santo purifica. Podéis rellenar en el apartado B. El Espíritu Santo purifica. El Espíritu Santo nos limpia del pecado y nos santifica. ¿Esto qué significa? Que nos aparta del mal, del pecado, nos aparta, nos hace más santos en nuestra conducta, nos hace más puros en nuestra forma de pensar, nos limpia en nosotros. Pero también el Espíritu Santo, hay algo que se llama gracia común, que es precioso y es la acción del Espíritu Santo en restringir el mal en este mundo. El Espíritu Santo influye incluso en los creyentes, aunque no habita en ellos, influye en los incrédulos, aunque no habita en ellos, en la gente no creyente. El Espíritu Santo no habita ahí, pero influye para que hagan obras buenas, para que su maldad sea restringida. En los cristianos, el Espíritu Santo hace una obra inicial que les lleva de alguna forma a una ruptura con el mundo de las tinieblas y con su relación con el pecado. Un cristiano es alguien que ha entendido el Evangelio, ha recibido el Espíritu Santo y al recibir a Dios dentro, su forma de entender el mundo cambia. Esa persona ya va a empezar a estar batallando contra su pecado, en un proceso gradual de santificación. Evidentemente la vida del cristiano no siempre es en ascenso, pero sí hay una continuidad a largo plazo de una santificación. Y cuando hay una conversión genuina, un cristiano se aparta, entiende lo que es del Señor y lo que no. Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais. ¿Eso significa que estos creyentes no seguían teniendo luchas con eso? No, claro que no significa eso. Hay una batalla. Lo que significa es que su relación con esas cosas había cambiado. Antes se complacían en eso, se deleitaban en eso, se autojustificaban cuando practicaban eso. Ahora están batallando para dejar de hacer eso, para apartarse de eso. El Espíritu Santo ha generado una ruptura en su relación con el pecado. Por lo tanto, el Espíritu produce en los creyentes verdaderos un proceso de santificación. Santificación es ir apartándose del pecado, del mal. Y no solamente apartarse del mal, no solamente dejar de hacer lo malo, sino que la santificación también implica que el carácter de Dios, que el fruto de la piedad, va siendo plasmado en el cristiano. El cristiano no solamente no deja de robar, sino que empieza a compartir con los demás. El cristiano no solamente deja de decir tacos, sino que empieza a hablar de manera respetuosa. El cristiano no solamente deja de pensar de forma lujuriosa, sino que empieza a respetar y a dolerse cuando eso ocurre.
Así que eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Nuestra hermana Marta Soya, si alguien puede pasar el micro, tiene Gálatas 5, el 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. De manera, ese es el fruto del Espíritu. La evidencia de la obra del Espíritu Santo en una persona no es tanto en la espectacularidad de lo que se produce alrededor de esa persona. No se trata de formar un show. Que haya mucho espectáculo, mucho ruido, muchas emociones, muchos saltos, muchos gritos, eso no implica necesariamente que el Espíritu Santo se esté moviendo allí. De hecho, muchas veces eso lo que genera es confusión más que otra cosa. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto perdurable que producen las vidas. Cuando hay una vida transformada en el carácter de una persona, es que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Si alguien viene a la iglesia domingo tras domingo y tiene muchas emociones y llora de gozo y salta y se revuelca por los suelos, pero luego su carácter no está siendo transformado, no hay un fruto de santidad en su vida, eso no es obra del Espíritu Santo. Puede ser emoción, religión, pero no es lo que vemos en la Escritura. El Espíritu Santo santifica y la evidencia es un carácter transformado. Así que el Espíritu Santo habilita, el Espíritu Santo purifica y en tercer lugar vemos que el Espíritu Santo revela. Podéis rellenarlo en el papel, el Espíritu Santo revela. ¿Qué revela el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, revela la palabra de Dios. Los profetas, ¿no?, en el Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios y la expresaron de forma escrita. Tenemos las Escrituras y podemos leerlo en 2 de Pedro 1:21. ¿Quién tenía ese texto? Creo que lo tiene Ricard. Vale. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pedro habla del Antiguo Testamento, ¿no?, de las Escrituras. El Espíritu Santo era el que revelaba las palabras, eran inspiradas por el Espíritu de Dios. Así que tenemos eso. Y ahora en el Nuevo Testamento, apóstoles, otros hombres de Dios también fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la revelación que hay en Cristo. Así que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo revela la palabra de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo da evidencia de la presencia de Dios. El Espíritu Santo da evidencia de la presencia de Dios. La labor principal o la misión principal del Espíritu Santo en la Iglesia es glorificar y dar a conocer al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Juan 15:26, ¿quién lo tiene? Creo que era Manolo Soya. Eso es lo que hace el Espíritu. Él da a conocer al Hijo, Él presenta al Hijo. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mira, el Espíritu es el que da testimonio acerca del Hijo. Un poco más adelante Jesús dice: Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo revela al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, apunta al Hijo, se goza cuando el Hijo es exaltado. Pero eso no limita a la labor del Espíritu Santo a simplemente ser un guía, porque también el Espíritu Santo con frecuencia se da a conocer a Él mismo con fenómenos que indican su propia actividad y se manifiesta de forma personal, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos episodios en el que el Espíritu Santo se mueve con mucho poder y se manifiesta tal cual, ¿no? Y habla de una manifestación del Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, en Moisés, cuando de repente el Espíritu Santo va a los 70 ancianos y los ancianos también profetizan en nombre del Señor. En Jueces tenemos la obra de Sansón, Saúl también. El Espíritu Santo se manifiesta. Su presencia fue evidente y visible cuando Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ahí el Espíritu también estaba entrando en escena. No significa que simplemente estaba apuntando al Hijo, sino que estaba también exhibiendo su persona.
En Pentecostés el Espíritu viene como viento recio, se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros cada vez que, o en el momento en el que nos convertimos, camina con nosotros, manifiesta su presencia en nosotros, está en mí. Si eres creyente, está en ti. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo yo sé que yo tengo al Espíritu Santo? ¿O tú? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dirías? ¿Cómo era? Como que te da testimonio a ti mismo, ¿no? Amén, lo vemos eso en Romanos 8:16, ¿no? El Espíritu da testimonio a nosotros mismos, nos da una convicción interna de que somos hijos de Dios. Clamamos Abba Padre. Tenemos una convicción, no nos lo va a quitar nadie. Yo soy del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué más? Bien, gracias, Manolo, borrarlo. Pues que sí que somos. Algo ha ocurrido porque yo recuerdo de ver ese error y de corregirlo. Igual no se guardó bien, no sé. Bien. Sí. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Sí, nos disciplina. Ajá. Nos santifica. Sí. Nos sella, nos da. Efesios 1, sí, provee una garantía y anticipo de nuestra condición futura, ¿no? Como que nos sella. El Espíritu Santo nos revela sus deseos y nos impulsa a seguirlos. Nos revela. Pablo habla de esto. Luego veremos más adelante más acerca de esto. ¿Qué más? ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué da a la Iglesia el Espíritu Santo? Da dones para edificación de la Iglesia, muy bien. Realiza señales y milagros que dan testimonio de la presencia de Dios y que respaldan también la predicación del Evangelio. Eso ocurre constantemente. Mira lo que dice Wayne Grudem en esta frase que quiero resaltar. El Espíritu da evidencia de su presencia y eso estimula la fe de los creyentes en que está obrando para llevar a cabo sus propósitos y bendecir a su pueblo. Si cuando el Espíritu Santo se manifiesta, eso nos da convicción, nos da... nos lleva a pensar que el Señor está con nosotros, llevando a cabo sus propósitos, bendiciéndonos. En tercer lugar, el Espíritu Santo guía y dirige al pueblo de Dios. Guía y dirige al pueblo de Dios. El Espíritu Santo en muchas ocasiones realiza una dirección directa. Una dirección directa. Y aquí es donde quería puntualizar algo que me gustaría matizar, porque a mí me ha hecho mucho bien entender esto. La principal labor del Espíritu Santo en la obra de santificación es un proceso que tiene que ver con lo espiritual, pero también con lo intelectual. Entendemos la palabra, dice Pablo, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Yo comprendo, es una acción de comprensión intelectual y conforme yo entiendo más de la palabra de Dios, tomo decisiones, mi carácter se va conformando al de Cristo y yo voy llevando eso, ¿no? El espíritu y el intelecto, pero no todo lo que hace el espíritu en el creyente tiene que ver con una relación intelectual. A veces también el espíritu nos lleva a seguir con una precisión más del momento, en el lugar, los deseos del espíritu. Los deseos. Y hay cosas que no están escritas, pero sabemos que el Señor me lleva a eso. Por ejemplo, el llamado pastoral. Yo cómo sé que el Señor a mí me ha llamado al pastorado. Bueno, hay una convicción. ¿Y quién te da esa convicción? El Espíritu Santo me guía a eso. Hay un hermano, pienso en él, quiero orar por él o lo llamo, a lo mejor está pasando un mal momento. ¿Quién te está llevando a eso? Hay veces que el Espíritu Santo nos impulsa y nos da deseos genuinos del Señor. Ahora,
el peligro de esto es cuando hay iglesias o lugares en los que se somete los impulsos y los deseos, o sea, someten la palabra de Dios a los impulsos y los deseos. No sé si me... Somete la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios está atada a lo que yo siento, a lo que yo entiendo, a lo que a mí me parece. Si yo lo siento del Señor, es del Señor, por mucho que la Biblia diga. Y eso es un problema. Porque Dios no se contradice, Dios no tiene esquizofrenia, Dios no dice hoy una cosa y mañana otra. Dios no está loco. Si Dios en su palabra ha dicho A ti no te va a decir en sueños B. Entonces, los sentimientos, las emociones, los impulsos deben estar filtrados por la palabra de Dios. Pero el otro extremo también me parece peligroso y es el hecho de socavar, de tratar de anular al Espíritu Santo, como que no, Biblia y punto, ya está, no te salgas de ahí, Bueno, no todo es tan así, no todo es tan así. Yo creo que el Señor a veces nos mueve, nos motiva, nos impulsa, y de hecho en la práctica tiene que ser así. Así que sí creemos en que el Espíritu Santo realiza una obra subjetiva que tiene que ver con nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros anhelos, que tiene que estar siempre sometida a la voluntad revelada de Dios. Bien, todo lo que yo sienta, todo lo que yo... Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice otra cosa, no es del Señor. No es del Señor. Pero si no, hay que ver, pues tal vez sí, tal vez sí. Bien. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora me dirás, no, pero aquí Pablo habla de que tienes que leer la Biblia y entender todo. Aquí no habla de eso. Aquí habla de ser guiado por el Espíritu, de que tus deseos, tus afectos, tus emociones estén en concordancia. Y claro, eso tiene que ver con empaparte de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo guía de una manera que no contradice su palabra, pero nos da impulsos específicos, emociones específicas, deseos, anhelos específicos que Él utiliza para guiar a su pueblo. Y creo que en ese equilibrio es en el que nos tenemos que mover. Es donde el Señor es glorificado y hay orden y no tenemos a Dios metido en una caja, pero sí que somos bíblicos y pasan cosas bonitas en la iglesia. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Espero que aquí no haya ningún error. La guía del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Me quiero detener aquí porque estamos estudiando Hechos con el pastor Moisés y creo que es muy bonito pues estar profundizando en esto, ¿no? Simplemente indicar si es verdadero o falso lo que digo aquí, ¿no? El Espíritu Santo guió directamente a los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. No digo dónde están los versículos, simplemente es cultura general bíblica. Si tú crees que es verdad o no. El Espíritu Santo le quitó la vida al carcelero de Filipos, no permitió que Pablo predicara a la provincia de Asia, obligó a Pablo a ir a Jerusalén, hizo que Festo se convirtiera, ordenó apartar a Pablo y a Bernabé para salir en misión, escogió a los pastores de Éfeso, ordenó a Lidia que profetizara a la sinagoga. ¿Qué es verdad y qué no? Bien, guió directamente a los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué creéis? ¿Quién puede contestar? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bien. Sí, es verdadero. Ahora lo pongo en la pantalla, lo corregimos. Le quitó la vida al carcelero de Filipos. Falso. Lo que hace es convertir al carcelero. No permite que Pablo predique en la provincia de Asia. Eso es muy curioso. Pero es verdad, le prohíbe a Pablo ir a la provincia de Asia. Obligó a Pablo a ir a Jerusalén. Cuando digo obligó, es que Pablo tenía una convicción, ¿veis eso? Una convicción subjetiva. Eso donde estaba escrito, ¿no? No estaba, pero el Espíritu me lleva ahí. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Tengo que ir. Hizo que Festo, gobernador, se convirtiera. Festo se convierte. No, Festo es el que dice a Pablo, te estás volviendo loco, Pablo, las letras te están volviendo loco. Por poco me persuades, pero estás... No, Festo es el que dice que está volviendo loco, simplemente. El que le persuade es otro.
El Espíritu Santo ordenó ordenó apartar a Pablo y a Bernabé para salir en misión. Están orando en Antioquía y el Espíritu Santo concretamente les dice estos dos, ¿no? Escogió a los pastores de Éfeso. Cuando Pablo da el discurso a los pastores de Éfeso, él le dice, ¿no? Mirad por todo el rebaño por el que Dios puso como obispos, que el Espíritu Santo os puso como obispos, dice. Así que, evidentemente ahí hubo una iglesia reconociendo, pero fue el Espíritu Santo obrando, y la palabra nos dice que el Espíritu Santo hace eso. Ahora, ordenó a Lidia que profetizara a la sinagoga. Bueno, no lo sabemos, pero en Hechos no nos lo dice. Simplemente que se convierte Lidia y ya está. ¿Bien? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale, pues seguimos. El Espíritu Santo también lo que hace en el asunto de revelar es que provee una atmósfera cuando manifiesta su presencia de Dios. Una atmósfera. Yo creo que todos los cristianos sabemos de qué va. Hay veces que el Espíritu Santo se siente. Hay algo. No queremos ser místicos, no se trata de eso, no es una espiritualidad de trance, no se trata de eso. Aquí ha pasado. El Espíritu Santo se mueve de una manera especial y se hace notoria su presencia. El Espíritu Santo se respira. Ahora, ¿cuáles son las características de que eso ocurre? Cuando el Espíritu Santo se hace presente y se manifiesta y crea esa atmósfera, pensemos siempre que el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando se hace presente, lo que hace es transmitir el carácter de Dios, porque Él es Dios. Por tanto, cuando hay lugares en los que supuestamente se está manifestando el Espíritu Santo, pero hay desorden, hay confusión, hay jolgorio, hay gente haciendo cosas descontroladas. Bueno, eso no es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿No? Nos da convicción de pecado. El Espíritu Santo produce amor, produce paz, gozo, tenemos gozo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Paciencia, nos da paciencia, nos sostiene. Produce un sentimiento de unidad, una convicción de unidad, nos une. Si estamos mal, estamos tristes, estamos caídos, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? En cada uno de los creyentes. Nos consuela. Amén. Nos guía a la verdad. Eso es la manifestación. Y cuando eso ocurre, la atmósfera también, o todo junto, ¿no? La atmósfera cambia y eso pasa, ¿no? Eso pasa. Hay reconciliaciones, hay perdón, hay libertad. Eso es lo que ocurre, ¿no? El Espíritu Santo también nos da seguridad, nos da seguridad. ¿En qué sentido? Pues hemos dicho antes, en primer lugar, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de que Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Romanos 8:16, ¿qué hermano lo tiene? Creo que lo tenía ella. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Así es. Nos da seguridad. También el Espíritu Santo nos enseña e ilumina. Nos enseña e ilumina. ¿Qué significa? Pues que podemos entender las cuestiones espirituales. Hay veces, ¿no os ha pasado que estás hablando con un inconverso acerca de las cosas de Dios, del Evangelio, y intelectualmente no son complicadas, pero no las pilla? No puede. Y dices, pero ¿cómo puede ser que no entiendas? A mí me pasa mucho con gente que es familia mía, ¿no? Gente muy inteligente que me siento y parece que te está entendiendo, pero te suelta una frase que revela que no ha entendido nada. Y dices, tengo que volver a empezar porque no se ha enterado. ¿Por qué? Porque no
No, necesita el Espíritu Santo, es el que revela estas verdades. El Espíritu Santo nos enseña. Juan 14, 26, ¿quién lo tenía? Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo. Amén. El Espíritu Santo nos lo explica, nos enseña. A veces Moisés habla, ¿no? Señor, explícamelo, ¿no? Decía a veces, cuéntamelo. Yo por mí mismo no lo puedo entender. El Espíritu Santo nos capacita para entender. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ilumina, nos capacita. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos espirituales para comprender las verdades del reino de Dios. Hay una ceguera que no tiene nada que ver con los ojos físicos. Hay una ceguera del alma, las personas del mundo no pueden ver, a veces incluso los cristianos estamos apagados, no estamos con la llenura, con el gozo, porque no podemos ver, nos falta claridad. Y de repente, yo me imagino que todos los que caminamos con el Señor nos ha pasado eso. De repente el Señor, en su gracia, nos empieza a abrir otra vez los ojos del alma. Y el Evangelio vuelve a hacerse algo muy claro, y lo crees y lo abrazas, parece que lo puedas coger, y vuelve el gozo, vuelve la alegría. ¿Por qué? Porque no veías. Te falta. Hay cosas que tienen que ver con los ojos del Espíritu, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Pablo ora por eso y pide que los efesios tengan esa experiencia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y mira, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y de repente, cuando el Señor en su gracia hace eso, eres otro. El problema se hace pequeño cuando Dios se hace grande. Y si no, pues nos volvemos a veces muy, muy tontos, ¿no? Un segundo, se me ha ido. Bueno, lo cuarto que hace el Espíritu Santo, habilita, purifica, revela, y lo cuarto que hace el Espíritu es que unifica. El Espíritu Santo unifica. Ahora, ¿en qué sentido el Espíritu Santo unifica? No. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, se engendró, se creó una nueva comunidad que está marcada principalmente por la unidad. Es la comunidad de la iglesia. La iglesia. Mira lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unánimes, de una sola alma, un solo sentir, juntos. La función unificadora del pueblo de Dios está realizada principalmente por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unifica. 2 Corintios 13, 14, nuestro hermano Jonathan lo tiene, si alguien puede acercarle. Sí, Ricardo, puedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. La comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unifica. Así que los dones que da el Espíritu son para la edificación y para la unidad de la iglesia. Para que la iglesia esté unida. Para que la iglesia sea edificada. Mira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos,
las contiendas, todo eso, todo lo que divide, lo que hiere, lo que hace distanciar a la gente que tiene que amarse, es opuesto a la obra del Espíritu. Es opuesto. Tenemos que huir de eso. La frase esta es poderosa. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia será la bella armonía de la comunidad de la iglesia y el amor desbordante entre ellos. Mira, si queréis que confiese, mira, a mí me encanta el ministerio de esta iglesia. Moisés Peinado es un pastor fiel a la palabra, predica muy bien, está todo muy bien montado, es una iglesia que cuida todos los detalles. Pero al menos a mí, y creo que a mucha gente le pasa, que lo que más impacta de lo que está ocurriendo en Cádiz es la armonía y la comunión que hay entre los hermanos. El amor. Y eso es lo que significa ser una iglesia sana. Amamos la sana doctrina, la teología, amamos la finura, la precisión en la teología, sí, y por eso estamos haciendo lo de hoy. Pero qué triste sería ser una iglesia que tiene muy clara la teología sistemática de Grudem, pero luego no se ama. Así que no, esto que estamos estudiando tiene que servir para que luego se manifieste lo que ya está ocurriendo. Y mi oración y mi deseo es que siga ocurriendo cada vez más, de forma más intensa. Que seamos una familia, que nos queramos, que cuando algo le pase a alguien nos duela. Que cuando alguien tenga una alegría, un gozo, nos gocemos con él, lo compartamos todo. Eso impacta al mundo. De verdad, al mundo le da igual si tú conoces perfectamente la obra del Espíritu Santo y sabes definir los puntos de la teología sistemática de Grudem. Eso es muy interesante, muy importante, pero a mi vecino eso no le importa. Pero cuando mi vecino ve que hay gente de toda nación, de toda lengua, que me ama por el simple hecho de que es mi hermano en Cristo, mira, yo me gocé el otro día cuando fuimos a ver a Sergio Monroy tocar el piano. Hermanos, medio teatro éramos la iglesia. O más. Y cuando yo subí arriba para darle un abrazo y le dije, mira, Sergio, que están algunos hermanos de la iglesia y quieren saludarte, hacerse una foto contigo. Y estaba su mujer ahí, vale. Claro, ellos bajaron, esperaban, pues eso, ver unas cuantas personas. Y cuando vieron la fachada del teatro con 40, 50 personas ahí, ese gesto ha impactado el corazón de Mónica. Nos envió un mensaje, está alucinando. Eso es glorioso, hermanos. Y tenemos que cuidarlo. Lo último es que el Espíritu Santo da y ahí podéis rellenar también, lo tenéis, da una evidencia más fuerte o más débil de la presencia y la bendición de Dios según le respondamos. Esto es curioso también, da evidencia más fuerte o más débil de la presencia y la bendición de Dios según le respondamos. Esto es algo en lo que tenemos que meditar mucho los creyentes. La presencia y la bendición de Dios en nosotros se otorga o se retira en función de cómo nosotros hacemos sentir al Espíritu Santo, de cómo le tratemos. Es una persona, tiene emociones. Laura tiene Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Ahí hay dos verdades poderosas. Tú has sido sellado para el día de redención. Si eres cristiano, pero tú puedes contristar al Espíritu Santo. Y puedes ser del Señor, pero estar tan lejos del Señor que te parece a ti mismo que no eres del Señor. Embarrado hasta aquí, sin gozo en tu corazón, a lo mejor sumido en cualquier pecado, estás mal al Señor. Si tú no tratas, si no cuidas eso, no habrá poder, no habrá vigor en ti. Estarás triste, estarás débil. Porque desde que tú te conviertes ya no vives solo. Siempre vas acompañado. Claro, yo cuando estoy Nerea y yo hablando, en esa conversación estamos 3, 4. Está el pastor Moisés también ahí.
Estamos tres, Nerea, yo y el Espíritu, ¿no? Está el Señor ahí. Y cuando yo estoy solo está el Señor. Entonces, y el Señor siente. Y si yo hago cosas, digo cosas, pienso cosas que no le gustan, me lo hace notar. ¿Os ha pasado? Y dices, y quieres mirar para otro lado y te autojustificas y no pasa nada, un día es un día y te lo hace notar y no te deja. Gloria a Dios, porque te ama. Te contrista. El Señor es así. Ahora, hay grados de eso. Mira, cuando un creyente está en desobediencia profunda, endurecida, puede llevar, antes lo decía Abraham, a la disciplina, a un juicio incluso severo. El Espíritu Santo fue el que mató a Ananías y Zafira por mentir, por robar. Por mentir. Y los mató. Llega a ese extremo, ¿no? A quitarte la vida. Y luego está Ahora, Ananías y Zafira entiendo que fueron salvos. Entiendo, eran creyentes, el Espíritu Santo obró así, les quita la vida. No sé si fueron salvos o no, pero no nos dice la palabra, pero me refiero a que hay una desobediencia profunda y endurecida que puede conllevar a un juicio severo por parte del Espíritu. Desobediencia profunda y endurecida puede conllevar a un juicio severo. Y eso nos tiene que causar temor, hermanos. Temor. Temor al Señor. Y hay un nivel aún más alto. Mira lo que dice Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, él, Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! El pecado imperdonable, donde la gracia no es efectiva. No hay gracia, no hay perdón. ¿Por qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque la blasfemia del Espíritu Santo lo que implica es que tú conscientemente y maliciosamente le estás atribuyendo a Satanás lo que tú sabes y conoces que sobra de Dios. Cuando eso ocurre, no hay perdón. Tú no puedes ser perdonado si tú rechazas el Evangelio como la verdad de Dios. Si tú a la verdad de Dios, a la revelación de Cristo le llamas mentira, no hay perdón. No hay oportunidad, no hay purgatorio. Te vas al infierno. Rechazar el Evangelio, rechazar la obra del Señor. Así que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Como creyentes tenemos la responsabilidad de cuidarlo. A modo de conclusión, algunas cosas que quiero que nos quedemos. La primera es que debemos cuidar y cultivar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo habilita, el Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo unifica y hace sentir de forma más débil o fuerte la presencia y la bendición de Dios en nosotros. Tenemos que cuidarlo. Estar en el Espíritu es estar realmente en la presencia manifiesta de Dios. No implica estar en trance, no, sino vivir en la presencia del Señor. Debemos ser llenos del Espíritu. Esto significa ser llenos de la presencia inmediata de Dios para una auténtica vida de piedad. Ser lleno del Espíritu. Llenarte del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo es la que nos transforma para que seamos conformados al carácter de Cristo. Si tú no estás en la palabra, si tú no estás en oración, si tú no vives leyendo la Biblia, meditando la Escritura, si tú no te abrazas de los medios de gracia que el Señor te ha provisto por el Espíritu, para que tú puedas crecer en santidad, vas a ser un cristiano estancado. Practica las disciplinas espirituales, llénate del Espíritu Santo. Y lo último, todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana, todo, familia, trabajo, ministerios, debe ser hecho en el poder del Espíritu Santo. Hermano, hermana que me escucha, sin la unción del Señor, sin el respaldo del Señor, no podemos hacer nada. Somos débiles, somos hombres y mujeres imposibilitados. Si el Señor no nos respalda, no podemos, fracasaremos en todo. Así que el Señor es bueno, en su gracia nos abraza, nos dice, ven, hijo mío, hija mía, te amo.
Llénate de mí, yo quiero estar contigo. Y si hay alguien aquí que el Señor le esté hablando, a lo mejor sabe que el Espíritu Santo está triste. Hay un remedio de gracia, es el Evangelio de nuevo, el arrepentimiento y la fe, la obra de la cruz, recordar lo que Cristo hizo por ti. Abrázate a eso, confiesa tu pecado al Señor, abandona tu pecado y vuelve, dile al Señor, como decía David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme. Y el Señor restaura, el Señor es un Dios perdonador, misericordioso. Así que andemos en el Espíritu, que todo lo que hagamos sea hecho en el poder del Espíritu. Una última cosa, hermanos, hermanas, necesitamos orar más. Orar más. Yo siempre digo que una iglesia que no ora es una iglesia que o está muerta o acabará muriendo. Oremos. No. Este sábado tenemos tarde de adoración. Qué bonito, hermanos. No faltemos. Vengamos como pueblo a encender la llama del Espíritu, a orar, que lo que estamos viendo en Hechos sea una realidad aquí. Porque si no lo es culpa nuestra. El Señor es el mismo. Vengamos y en nuestra casa oremos al Señor, tengamos tiempos de comunión con el Señor. No es aburrido Dios. No, así que os animo a que si alguno está apartado de eso, retome esa disciplina. Oremos, clamemos que el Señor nos llene de su presencia. Amén.